En 2023 la custodia compartida se aplicó en el 51,5% de las disoluciones matrimoniales en las que se optó por estas custodias. Pero, ¿qué ocurre con los niños en un matrimonio cuando éste se disuelve por divorcio o por nulidad, cuando ya no hay matrimonio? ¿Qué pasa con los niños? Para sacarnos de duda, hoy nos acompaña Silvia Benedicto, abogada de familia. Bienvenida, Silvia. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues cuéntenos qué es lo que ocurre cuando un matrimonio decide ya poner fin a esa unión y hay hijos. Bueno, pues en principio tenemos que hablar que hay varias posibilidades, ¿de acuerdo? Está la posibilidad de la separación matrimonial o el divorcio o bien la nulidad. Pero en cualquiera de estos tres casos, cierto es que cuando hay hijos menores de edad, lo que hay que hacer es determinar con quién van a vivir, cómo va a ser el régimen de visitas, cómo van a ser alimentados, quién va a sufragar los gastos de los menores. Y todo esto se puede establecer por dos vías. Hay dos vías principales, o bien ya sean divorcios, ya sean separaciones. Hay dos vías principales, como decía, que son o bien de mutuo acuerdo, cuando los progenitores han alcanzado un acuerdo, que siempre es lo más beneficioso para todos, y cuando no se puede alcanzar ese acuerdo, tendremos que ir a los procedimientos contenciosos. En cualquiera de ellos, las medidas que hay que adoptar, como decía al principio, son respecto a la custodia, con quién van a vivir los hijos, respecto a las visitas, cómo se van a relacionar con el progenitor con el que no convivan, y la pensión alimenticia, principalmente. También tendremos que determinar el uso de la vivienda familiar. ¿Quién se va a quedar a vivir en la vivienda familiar una vez que se produce la ruptura de la pareja? Si vamos por la vía contencioso, pues bueno, será el juzgado el que decida. Cada uno de los progenitores solicitará en su demanda y en su escrito de contestación a la demanda aquello que considere más beneficioso y será finalmente el juzgado el que decidirá cuáles son esas medidas que se van a adoptar. Si nos vamos a un proceso de mutuo acuerdo, serán los propios progenitores los que establezcan todas estas cuestiones, cómo se van a repartir los tiempos de custodia, de visitas, de alimentos y demás. Y entonces, cuando es de mutuo acuerdo, ¿se reúnen las partes con un notario, con sus abogados o cómo es? Bueno, existe la posibilidad de divorcios ante notario, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 así lo estableció, pero únicamente para supuestos en los que no hay hijos menores de edad, ni tampoco sometidos a cualquier tipo de tutela o demás. Entonces, en supuestos en los que haya hijos menores de edad, siempre vamos a tener que acudir a la vía jurisdiccional, al juzgado. En ese supuesto lo que hay que hacer es redactar un pacto de relaciones familiares, así lo denomina nuestra legislación aragonesa, en la que los cónyuges es un acuerdo, el convenio regulador de toda la vida. Aquí tenemos un nombre especial porque para eso tenemos nuestro propio derecho y en ese convenio regulador, en ese pacto de relaciones familiares, los padres establecen pues cómo desean que sean esas relaciones con los menores. ¿Qué posibilidades existen? Pues principalmente una custodia individual o una custodia compartida. Una custodia individual, como el propio nombre indica, es que los menores van a convivir con uno de los progenitores. En la mayor parte de los casos de estos supuestos, la convivencia se mantiene con la madre. Pero bueno, también hay supuestos en los que se puede alcanzar ese acuerdo de que sea el padre el que ostente esa guarda individual. Siempre con un régimen de visitas a favor del otro cónyuge. El segundo supuesto, que también está ganando muchísimo, sobre todo en procedimientos de mutuo acuerdo, es la custodia compartida. Custodia compartida puede ser cualquier cosa. Es decir, no hay unas reglas específicas que nos digan tiene que ser por semanas alternas o quincenas alternas, sino que cada familia se puede organizar de la forma que mejor le convenga. De ahí un poco también, pues bueno, que desde los despachos profesionales, de los abogados que llevamos temas de familia, que tratamos estos asuntos, se intenta alcanzar esos acuerdos, porque siempre va a ser más beneficioso para ambos progenitores el poder repartir los tiempos de estancia con sus hijos de la forma que mejor lo puedan combinar con su mundo laboral, porque al final la conciliación está ahí. Si nos lo impone un juez, va a intentar atender también a esos criterios, pero si lo decidimos nosotros siempre va a ser más beneficioso. Entonces, una custodia individual, ahora la mayor parte de las custodias individuales se están estableciendo por semanas alternas. Y lo que se está viendo es que el sistema que mejor funciona es un sistema de lunes a lunes, es decir, el progenitor con el que conviven los menores está con ellos toda la semana hasta que el lunes los lleva al centro escolar. Los deja en el centro escolar y ya ese mismo lunes por la tarde el otro progenitor los recoge y comienza su semana de custodia. También es muy habitual establecer unas visitas intersemanales en esas semanas en las que no se tiene la custodia. ¿Esto qué trata de evitar? Trata de evitar que sean unas custodias alternativas y que la relación de los niños con los padres sea lo más parecida posible a los momentos previos a la ruptura. Claro, yo imagino cuando hablamos de custodias compartidas o custodia individual,
que muchas madres, sobre todo cuando son niños menores de edad o niños muy pequeños, intentan en principio quedarse la custodia para ellas, ¿no? Yo creo, y esto ya lo digo desde un punto de vista más personal, a lo mejor menos profesional, pero sí que lo he visto en mi despacho, que las madres somos más propensas a tratar de mantener esas custodias, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que se va viendo un progreso, vamos a decirlo así, porque los padres cada vez más están más involucrados en la crianza de los hijos. Desde que yo empecé mi ejercicio profesional hasta el día de hoy, se ha notado una diferencia sustancial en esta cuestión. Esa imagen que teníamos, por ejemplo, de los colegios donde solo hay madres recogiendo a los niños, está cambiando. Y eso se está traduciendo también en los procedimientos de divorcio y de separación, en los procedimientos donde hay que tratar las custodias de los menores. Pero sí que es cierto que en principio esa tendencia existe. ¿Qué ocurre? Que la mujer también, gracias a Dios, hemos entrado de lleno en el mundo laboral. Y eso que tiene su parte positiva, tiene su parte negativa también en cuanto a conciliación. Es mucho más difícil conciliar para todos. Entonces, yo creo que ahí está un poco el punto de inflexión a la hora de que las madres también estén cediendo, vamos a decirlo así, en esas pretensiones que históricamente se han tenido de mantener la custodia. Sí que es cierto que en la mayor parte de los procedimientos contenciosos, aquellos que no se ha llegado a un acuerdo, las madres siguen solicitando una custodia individual. Es muy, muy rara el supuesto en el que sea el padre el que solicita esa custodia individual. Pero no porque no la deseen, a lo mejor, sino porque realmente la práctica en los juzgados, como en las estadísticas que has comentado al principio, que ha publicado el INE respecto a procedimientos de familia, la custodia individual a favor de los padres es mínima. Es mínima porque al final, bueno, pues venimos de una situación que todavía no está igualada en estos ámbitos. Pero sí que es cierto que las madres tendemos más a tratar de mantener esa custodia. En procedimientos de mutuo acuerdo, como te digo, muchas veces se está optando, sin embargo, por una custodia compartida porque cuando no ha habido unas relaciones, quiero decir, hay que ir al caso concreto, obviamente no se puede generalizar. Hay familias de todo tipo, hay familias en las que ambos progenitores se han involucrado, hay familias que la madre ha mantenido más ese rol de cuidadora de los hijos y cuando son muy pequeños, como bien has dicho al principio, todavía se exterioriza más, ¿no? Es la madre la que quizás pasa más tiempo o esa primera crianza es más importante el rol de la madre. También es verdad que en los juzgados, cuando no se llega a un acuerdo, y aunque se solicite una custodia compartida, se habla de la primera infancia. Hay unos primeros años en los que se entiende que tiene que haber una figura principal de apego seguro para el niño. Pues hasta los 2, 3 años principalmente, hasta que empiezan el colegio. Porque ese es un momento en el que los niños cambian. Pasan a relacionarse con más personas, pasan más tiempo fuera del hogar familiar y entonces es más fácil también establecer quizás un sistema de custodia compartida. En los primeros años se complica primero por la lactancia. Por ejemplo, puede ser un hándicap para otorgar esa custodia compartida y aunque se haya superado la fase de lactancia, ese primer apego se tiene en cuenta, porque al final lo que siempre se valora en los procedimientos de familia es el mayor interés del menor. Es decir, no estamos hablando de lo que quiera el padre o lo que quiera la madre, sino lo que se entiende que es más beneficioso para los niños. Y en esa primera infancia, un poco lo que nos va diciendo la experiencia en los juzgados es que no se establecen esos sistemas de custodia compartida. Pero una vez iniciado el colegio, que es un poco, como te decía, la edad en la que se rompería ese apego, esa necesidad de una figura principal de apego, bueno, pues ya es más habitual que se puedan conceder. Claro, le iba a preguntar que la justicia entiendo que siempre tiene en mente el primer objetivo, el bienestar del menor, ¿no? Es que así nos lo dice la ley. No podemos pasarlo por alto, nos lo dice desde legislación internacional hasta obviamente nuestra propia legislación. Es lo primero que se tiene en cuenta. Cuando hay unas posiciones muy encontradas entre los progenitores y no quedan claros los hechos y las circunstancias familiares, es cuando interviene el gabinete psicosocial del juzgado, que es quien detecta cuál puede ser o propone cuál puede ser esa situación que mejor se adapte a las necesidades de los menores. Entonces es un gabinete especializado que nos da un poco da vía al juzgado para ver cuál puede ser ese mayor interés del menor a la hora de establecer un sistema u otro de custodia. Bueno, decíamos que cuando no son compartidas, que como comentábamos era el 51,5% de las que se aplicaron custodias compartidas, del otro casi 50% restante, el 92% recayeron en la madre, ¿no? La custodia sola de la madre. Ha mencionado que además de
acordar, o bien por vía de acuerdo o por vía contenciosa, esa custodia, también la pensión alimenticia es otro de los temas importantes. Es un tema muy importante, obviamente. Los menores tienen unos gastos, tienen unas necesidades que han de ser cubiertas por sus progenitores. La ley lo que nos dice es que tienen que ser cubiertas, como decía, por los progenitores en función de las propias necesidades del menor y en función de las posibilidades económicas de los progenitores. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que solo se va a establecer una pensión alimenticia cuando hay una custodia individual, es decir, cuando los niños pasan a convivir exclusivamente con la madre, por ejemplo, que es en la mayor parte de los casos, con un régimen de visitas a favor del padre, que ya comentaremos, y se establece una pensión alimenticia, es decir, el padre tiene que pasar la típica pensión para alimentos de los hijos. Esta pensión también cabe en supuestos de custodia compartida. No es exclusiva, porque a veces se tiene un poco erróneamente esa idea de que únicamente se va a establecer cuando hay una custodia individual, pero también puede establecerse en supuestos de custodia compartida, por eso que he comentado, porque la ley lo que nos dice es que los progenitores tienen que contribuir en función de sus ingresos. Si, pongamos por caso, uno de los progenitores tiene un salario de 1.000 euros mensuales y el otro un salario de 3.000 euros mensuales, hay una disparidad de ingresos importante. Y en esos supuestos, aunque haya una custodia compartida, se puede establecer que el progenitor que tiene mayores ingresos contribuya en mayor medida a los alimentos de sus hijos, incluso, como decimos, en esa situación de custodia compartida. La norma general sí que es que cada uno asume en sus periodos de custodia, vamos a poner en su semana, pues los gastos ordinarios de los menores. Y luego se establece en la práctica lo que vienen a decir las resoluciones o los acuerdos, así lo redactamos los abogados, que se abra, por ejemplo, esto es ya más práctico, pero al final tenemos que ir a lo práctico, que se abra una cuenta corriente para estos gastos que, siendo ordinarios, pues el colegio, el ocio, gastos que son ordinarios, pero que no los puedes asumir por semanas, es decir, los libros que los va a pagar aquel progenitor que pase en el recibo la semana que le corresponde. Entonces, bueno, que ahí se ingresa una cantidad de dinero por cada uno de los progenitores en función de esos ingresos. Claro, porque se llama pensión alimenticia, pero eso cubre todo, ¿no? Todos los gastos de los menores, que, como mencionó usted, el colegio, pues, las actividades extraescolares, si necesitan ropa, sí. ¿O cómo funciona eso? A ver, los gastos de los menores se establece, digamos, 3 categorías. Por un lado están los gastos ordinarios, que sí que son los gastos de educación, gastos de alimentación, gastos de vestido y gastos de ocio, más o menos considerado. Y luego tenemos unos gastos extraordinarios necesarios, que son, se viene estableciendo que son aquellos gastos, por ejemplo, gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, gastos farmacéuticos no cubiertos tampoco por el sistema de Seguridad Social, el típico aparato dental, gafas y demás, que son gastos que son necesarios, incluso clases de apoyo recomendadas por los centros escolares. Son gastos que son necesarios, pero no son ordinarios, no los podemos prever previamente, es decir, yo no sé cuánto, si voy a necesitar un aparato dental para mis hijos. Entonces, esos gastos sería el segundo tipo. Y luego el tercer tipo estarían los gastos extraordinarios no necesarios. Para cada uno de ellos, pues hay un sistema, ¿de acuerdo? Los gastos ordinarios, como decíamos, son esos de alimentación, vestido y educación. Que eso sí que se establece, la pensión, una vez que se establece una pensión alimenticia, incluyen esos gastos. Después tenemos el segundo tipo que he comentado, los extraordinarios necesarios. Se suele establecer un porcentaje de participación en esos gastos de cada uno de los progenitores. Si los ingresos son similares, pues se dice que se abonarán al 50% por cada uno de ellos cuando se produzcan estos gastos. Claro, si un niño necesita gafas, por ejemplo. Eso es. El niño necesita gafas, los ingresos son similares, si es un procedimiento contencioso o aunque sea un procedimiento de mutuo acuerdo, si así lo han pactado los padres, pues abonan cada uno de ellos el 50% del coste de esas gafas, por ejemplo. Se pueden pactar porcentajes distintos. Con esos ingresos que hemos hablado antes, imaginemos, 1.000 euros un progenitor, 3.000 euros otro progenitor, se puede establecer un 30-70, ya sea de mutuo acuerdo o ya sea por el juzgado, que también lo hace. Y luego tenemos esos gastos extraordinarios. Los no necesarios. ¿Esos qué son? Los no necesarios. Actividades extraescolares. Sí que es cierto que hay juzgados y hay resoluciones que han establecido que, por ejemplo, las extraescolares de inglés podrían considerarse como necesarias, pero otros establecen que no, que cualquier actividad extraordinaria, cualquier actividad extraescolar es no necesaria. En ese caso, lo que nos dicen las sentencias, y también lo redactamos así después en los acuerdos, porque bueno, al final es lo que se va aplicando, es que hay que llegar a un acuerdo entre los progenitores. Y si no se alcanza ese acuerdo, aquel que lo proponga va a ser quien tenga que asumir ese gasto. Claro, si yo quiero que mi hija tome lecciones de piano y el marido no, o sea, el ex marido no, las pago yo o no va a piano. O no va a piano, eso es.
Y luego, bueno, nos quedaría también el uso de la vivienda familiar, brevemente. Sí, muy brevemente. El uso de la vivienda familiar, bueno, por acuerdo, lo que sea, y si no hay acuerdo, lo que nos dice la ley es que se atribuirá a aquel de los cónyuges que tenga mayores dificultades para acceder a una vivienda, a una solución habitacional, ¿de acuerdo? Pues bueno, por ingresos, podría ser, o porque se dispone o no se dispone de otra vivienda en propiedad, pues se valorará. Sí que hay que tener en cuenta que ahora principalmente son unos derechos de uso limitados en el tiempo, en función un poco de la situación de la pareja, pero ya no se otorga el uso de la vivienda como en las sentencias que teníamos a lo mejor anteriores, que era vitalicio, o hasta, pues, a veces se otorga durante 1 año, durante 5, hasta la mayoría de edad de los hijos, o hasta que los hijos accedan al mundo laboral. Y una duda, por ejemplo, si los niños son muy pequeños, que hemos dicho que se les suele entregar a la madre esos años de primera crianza, o por ejemplo, si luego una de las partes pierde su trabajo o cambia de trabajo, o en la vivienda familiar cambian las situaciones, todo esto que en un principio se llega a un acuerdo, sea nos lo mande el juzgado o seamos nosotros, puede cambiar en cualquier momento y se puede solicitar que se cambien las condiciones, ¿no? Así es, hay un procedimiento específico que es el de modificación de medidas definitivas. Cuando se produce una modificación sustancial de las circunstancias que dieron pie al establecimiento de unas determinadas medidas, pues se abre la vía a modificar esas medidas que se establecieron. Eso sí, tiene que haber una modificación sustancial, no es porque ahora diga, bueno, pues es que ahora quiero una custodia compartida. Oiga, si su situación no ha cambiado, ni la situación de los menores ha cambiado, no se abre la vía a esa modificación, porque lo que se intenta es que los menores, bueno, pues tengan una continuidad en las medidas y que solo cambien cuando realmente la situación real haya cambiado. Pues Silvia Benedicto, abogada de familia, un placer haberla tenido aquí y muchas gracias por explicarnos qué ocurre con los niños en caso de divorcio. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.